الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله علي علي ولي الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala tajibina tohirin wa awliyakin al-mukarramin. La hawla wa la quwata illa billahi aliyo adin. Después de tantas lunas de ausencia por cuestiones laborales y familiares, vuelvo a retomar los programas que habían quedado en el tintero concerniente al Chimo original, cuya primera parte había sido enfocado a la preexistencia del imán, que fue en forma gráfica. En esta ocasión presentaremos la segunda parte relacionada a la existencia del imán, que tendrá 4 capítulos, cuyo primer capítulo está relacionado al Chimo inicial imamí con la siyasa, es decir, con la política. Tras los acontecimientos de los ataques militares entre Irán e Israel, la visión que se tiene del Chimo hoy en día es que es un movimiento político, jurídico, teológico, subversivo y revolucionario. Esta opinión es vista por la mayoría en el Islam suní, también por los académicos orientalistas y por el público en general. No obstante, si se concibe el chiismo de sus inicios, es decir, de sus fuentes originales, dista mucho de ser político, jurídico y revolucionario. Imagen lejana del contexto original chií. Veamos aquí 3 incoherencias en que se fundamentan estos errores. La primera incoherencia se basa en la información proporcionada por los heresógrafos y propagandistas suníes de la época, que por supuesto distorsiona la visión. La segunda fuente nos viene de la opinión de los marjas usulíes, que son los teólogos, renombrados teólogos racionalistas chiíes, quienes anulan la importante visión de la diferencia doctrinal entre el chiismo imamí inicial, esotérico suprarracional, y el chiismo imamí posterior, teológico, jurídico, racional. Es decir, en los 3 primeros siglos de la era lunar, el chiismo era solamente tradición y conocimiento esotérico. Posteriormente, al siglo IV de la era lunar, el elemento racional va a jugar un rol importante dentro de los pensadores y filósofos en el Islam. Particularmente en los teólogos chiíes, que llevarán al chiismo finalmente a postulados teológicos y jurisprudentes. La segunda incoherencia es la confusión que hay entre las diferentes formas de chiismo. De hecho, entre las principales ramas chiíes, donde vemos la actividad militar y política, estaba pues entre los zaidíes y los ismailíes. Los zaidíes son de la línea de los 5 imames, la zaidía, cuyos ancestros se remontan al imán Hassan alayhi salam, que hasta el día de hoy se conocen, vemos por los noticieros internacionales, sobre un grupo rebelde del Yemen, ¿no? Los hutíes, que son de línea zaidí, ¿no? El gobierno yemenita es zaidí. Por lo tanto, tienen un contexto histórico, político, militar hasta el día de hoy. Los ismailíes, que son la rama de los 7 imames, la ismailía, lamentablemente se vieron involucrados también con actividades militares durante la época de los kármatas de Bahrein, que atacaban pues a los peregrinos que iban pues al Hajj, a la Meca, y también hurtaron la piedra negra de la Kaaba. Posteriormente los ismailíes se entronizaron con el califato fatimí, o sea, con las políticas del califato fatimí. La tercera incoherencia es la dogmatización y la politización en el chiismo imamí, que tiene sus raíces en la escuela teológica jurídica de la usuliyya. No olvidemos que dentro del chiismo hay 3 tendencias convertidas en escuelas. La primera es la Jbariyya, que es la escuela tradicional y textualista. La segunda es la usuliyya, que es la escuela fundamentalista y racional.
Y la tercera es la Shaihía, que es la escuela teológico-mística que abarca la enseñanza integral de los santos imames de Ahlul Bayt Salawatullah Alehim Ajmain. La Usuliyya, desde el siglo IV de la era lunar hasta el siglo XVI de nuestra era, tuvo un recorrido histórico y doctrinal. Se proclamaron al chiismo duodecimano como religión de Estado a partir del siglo XVI por la dinastía safávida. A partir del siglo XVI en adelante hasta nuestros días, la Usuliyya ha tomado el control de la vía religiosa y ha establecido el poder escolástico, político y militar, hasta la entronización de la ideología de Khomeini, que es la Wilayatul Faqih, que es la supremacía del jurista. El resultado de estas incoherencias ha sido, por lo general, reducir la existencia de los santos imames a los papeles políticos y teológicos, convirtiendo así el chiismo imamí en una ideología encasillada a dimensiones exclusivamente dogmáticas y sociopolíticas. De hecho, lo que caracteriza la existencia del imán no es su rol político, sino su ilm, es decir, su ciencia iniciática, su iniciación sagrada, y sus ajib, es decir, sus portentos, sus actos sobrenaturales, que son extensiones de las funciones principales de la preexistencia, que ustedes pueden visionar aquí el programa que emití hace mucho tiempo. En cuanto a la relación del chiismo imamí inicial con la siyasa, con la política, veremos brevemente la actitud de los santos imames de la casa profética, Salawatullah Alehim Ajmain, hacia el poder temporal para saber cuál ha sido la importancia de este evento en la vida de los ma'asumín, es decir, de los imames inmaculados. En función de su existencia, podemos situar a los santos imames en 4 categorías. La primera categoría corresponde a los imames que se vieron involucrados en la vida política. Estamos hablando del imán Hassan, del imán Ali y del imán Rida Salawatullah Alehim Ajmain. El primer imán Ali ibn Abi Talib Salawatullah Aleyh fue separado de poder tras la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Durante los 25 años del califato de sus predecesores, Abu Bakr, Omar y Usman, no tuvo actividad política propiamente dicha, pues el imán se dedicó la mayor parte de su tiempo a enseñar a sus discípulos y a compilar el Corán. En efecto, el imán Ali, alayhi salam, se dedicó a instruir a sus discípulos tanto en la forma zahir, de las ciencias zahir, como de las ciencias batin, es decir, las ciencias exteriores y las ciencias interiores. Es decir, las leyes y la práctica ética, la práctica que tiene que ver con lo relacionado a la gnosis, a la mística. Y también compiló el Sagrado Corán en su forma integral, es decir, en su Tanzil wa Tawil, concerniente al descenso de los versículos y a la interpretación hermenéutica que le dio el imán Ali de acuerdo a la noción pues, que tenía el profeta Muhammad y su casa. Él lo presentó en un mushaf, en 2 tapas de cuero, a los califas de turno, a Abu Bakr y a Omar, que obviamente rechazaron ese Corán. El Corán que tenemos hoy en día todos los musulmanes procede del califato de Usman y se denomina el Rasmi Usmani, que es el códice o la vulgata de Usman, que solamente contiene el Tanzil, es decir, el descenso de las aleyas. Durante el califato del imán Ali alayhi salam, que comenzó en uno de los periodos más convulsos de la historia islámica, los 5 años de su califato fueron testigos de una serie de batallas en una comunidad desgarrada por intrigas incesantes. En resumen, el espíritu ascético del imán Ali alayhi salam y de algunos de sus fieles seguidores como Ammar ibn Yasir, Abu Dhar al-Ghifari, Salman al-Farsi, Hudayfa, entre otros, se vieron violentamente confrontados con la nueva sociedad omeya que disfrutaba las ventajas de la riqueza y la política.
El segundo imán Hassan ibn Ali, salawatullah alayh, el imán Hassan al-Mujtaba. Su vida es conocida por el conflicto que le enfrentó a Muawiyah ibn Sufyan, que condujo a la abdicación del imán en favor del califato omeya. Muawiyah inició la lucha por el poder y fue hostil hacia los chiíes desde la batalla de Siffin. No olvidemos que Muawiyah combatió contra el imán Ali en la famosa batalla de Siffin. Imán Hassan consideró la batalla, o sea, un nuevo confrontamiento contra Muawiyah demasiado desigual y consintió en abdicar bajo ciertas condiciones. La primera condición, que las autoridades omeyas dejaran de maldecir públicamente al imán Ali, alayhi salam. La segunda condición, que Muawiyah se abstuviera de vejar a los chiíes, de maltratar a los chiíes. La tercera condición, que el imán reciba una subvención de la Baitul Mal, es decir, del tesoro público, que es un derecho pues legítimo de cualquier musulmán, y en especial del nieto directo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ninguna de estas condiciones del imán Hassan era particularmente política. Pocos años después, tras las negociaciones, Muawiyah ordenó envenenar al imán, considerándolo un peligro potencial durante la entronización de su hijo Yazid, Lanatullah alayh. El octavo imán, Ali ibn Musa al-Rida, salawatullah alayhi, no tuvo contacto con la vida política hasta que el califa al-Ma'mun lo nombra heredero del califato. Imán Rida rechazó la propuesta por un tiempo, pero presionado por la petición de sus correligionarios, partió hacia Marwu en Transoxania, que queda en Asia Central. Tras su llegada a la ciudad, el imán disertó su famoso y largo jutba, es decir, su sermón. Meses después, camino a Irak, Imán Rida murió en Tus, en el Jorasán, en circunstancias que permanecieron misteriosas. Así el califa al-Ma'mun obtuvo el poder absoluto de su política. Según la tradición, durante los 15 meses que duró su declaración oficial de heredero del califato, el imán no dejó de repetir que la única razón por la que aceptó ir a Marw era de permanecer junto a sus fieles seguidores, lejos de las tentaciones del poder, hasta convertirse en los Shuhadul Ahira, es decir, en los testigos del más allá. La segunda categoría corresponde al caso particular del imán Hussein salawatullah alayh. Tras la muerte de su hermano Hassan al-Mujtaba, imán Hussein ibn Ali alayhi salam se negó jurar lealtad a Yazid, Lanatullah alayh, retirándose a la Kaaba en Meca. Luego partió hacia Kufa, Irak, bajo invitación de sus seguidores, acompañado únicamente por su familia y una pequeña escolta de sus fieles compañeros. Vemos aquí que desde un punto de vista histórico nada sugiere que el imán Hussein iniciara una insurrección armada contra el poder omeya. Sin embargo, su primo Musli ibn Aqil fue quien inició las hostilidades tras partir con la vanguardia, iniciando una insurrección armada entre la población chií de Kufa. La insurrección fue rápidamente sofocada mediante un derramamiento de sangre, y fue ahí donde Muslim perdió la vida. Casi una semana después, Imán Hussein alayhi salam llega a Irak. Y finalmente, el 10 de Muharram del año 61 de la Éguila lunar, 680 de nuestra era, en la tierra de Taf, en Karbala, el imán y sus fieles compañeros fueron atacados por fuerzas de su propia comunidad que lo superaba en número. El imán y casi toda su familia fueron masacrados sin importar la edad de las víctimas. Para el caso del Sayyid Shuhadat, el imán Hussein salawatullah alayh, ninguno de los imames descendientes de su progenie consideró el acto del imán como una forma política, como si fuese la de un insurgente contra el poder omeya. Al contrario, los santos imames de Ahlul Bayt consideran el acto del imán como la de un waliullah, es decir, como un próximo a lo divino, como un íntimo de lo divino, que cumplía su destino bajo el mandato de Allah subhanahu wa ta'ala, un acto predestinado con implicaciones místicas.
Según la tradición, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recibió unos pergaminos sellados del cielo denominado al-Wasiyya, es decir, el legado o la sucesión, que contenían mensajes escritos para cada uno o para la misión de cada uno de los santos imames. El tercer pergamino sellado le correspondía al imán Hussein, en el cual estaba escrito el destino de su martirio. Lamentablemente, hasta hoy en día, el chivo militante de la Usuliyya ha seguido utilizando en sus actividades políticas fuera de contexto la causa del imán Hussein y la batalla de Karbala, únicamente para reivindicar las posturas ideológicas de sus marjas, es decir, de sus líderes religiosos. La tercera categoría corresponde a aquellos imames que no se les atribuyó ninguna actividad política. Es el caso del imán Sayyad, del imán Bakr, del imán Sadiq, del imán Qasim, del imán Jawad, del imán Hodi y del imán Askari. Salawatullah alayhim ajmain. El cuarto imán Ali ibn Hussein as-Sayyad, o también conocido como Zainul Abidin, Salawatullah alayhi, fue uno de los pocos sobrevivientes de la masacre de Karbala. En la ciudad de Medina, Arabia, llevó una vida de piedad y recogimiento. No causó la menor molestia a las autoridades omeyas. Las fuentes históricas sobre el imán informan los relatos de sus piadosas palabras y los elogios de su ejemplar piedad y ascetismo. El quinto imán, Muhammad ibn Ali al-Bakr, Salawatullah alayh, es considerado y es conocido por su piedad, su conocimiento religioso y sus enseñanzas básicamente esotéricas, y no participó en ninguna actividad política, a pesar de las revueltas de los zaidíes contra el poder omeya. El sexto imán, Jafar ibn Muhammad as-Sadiq, Salawatullah alayhi, es conocido como uno de los pensadores más brillantes de su época por su conocimiento tradicional en tafsir, hadith, fiqh, etc., así como por su sabiduría esotérica, irfán, alquimia, astrología, la ciencia de los números, etc. Imán Sadiq vivió en una época de insurrección contra los poderes omeya y mantuvo la misma postura apolítica de sus predecesores hacia los insurgentes zaidíes, diciéndoles lo siguiente: Ma haraja wala yahruju mina ahul beiti ila kijami kaimina. Ninguno de nuestros Ahlul Bayt se ha revelado ni se revelará hasta el retorno del Qaim, es decir, hasta el retorno del resurrector. El séptimo imán, Musa ibn Jafar al-Qasim, Salawatullah alayh, fue otro de los imames que no tuvo participación política. Pero el imán Qasim fue arrestado por el califa Abbasí, quien lo llevó a Bagdad para mantenerlo vigilado. Tras los estallidos de la revuelta zaidí, la postura apolítica del imán le permitió regresar a Medina. Pero el siguiente califa al-Rashid hizo que el imán fuera llevado de nuevo a Bagdad, donde murió bajo arresto domiciliario. El noveno imán, Muhammad ibn Ali al-Jawad, Salawatullah alayh, vivió solo hasta los 25 años de su edad, muy joven, y no participó en ninguna actividad política. No obstante, hubo de calmar a sus fieles seguidores de rebelarse debido a la misteriosa muerte de su padre, el imán Rida, Salawatullah alayh. El décimo imán, Ali ibn Muhammad al-Hadi, vivió pacíficamente en Medina bajo los califatos de Al-Mu'tasim y Al-Wasiq. La situación cambió bajo el califato de Al-Mutawakkil, quien tuvo una política de severa represión contra todo tipo de chiismo. Pero las intrigas contra el imán Hadi llevaron a los representantes del califa a registrar su domicilio y solo encontraron copias del Corán, algunas súplicas y libros de ética o textos de ética religiosa. Sin embargo, el califa lo mantuvo bajo arresto
domiciliario en el campamento militar de Samarra, cerca de Bagdad. Fue ahí donde el imán murió a los 42 años de su edad. El 11º imán Hassan ibn Ali al-Askari, salawatullah alayh, ninguna fuente le atribuye actividades de carácter político. Sin embargo, sufrió las consecuencias de la represión anti-chií de los sucesores del califa al-Mutawakkil. Al igual que su padre, Imán Askari, vivió casi toda su vida bajo arresto domiciliario en el campamento militar de Samarra. Imán Askari murió alrededor de los 30 años de su edad. Y por último, la cuarta categoría, que corresponde al caso especial del Sahibul Zaman, Hayyalallah Ta'ala Farayo Sharif. La actitud específicamente exigente del chimo imamí inicial se cristaliza en torno a la figura del 12º imán, de su retorno triunfal al final de nuestros tiempos para combatir a los opresores, para vengarse de los oprimidos de todos los tiempos y para renovar un mundo de conocimiento y justicia. Todas estas funciones, todas estas tareas aguardan al 12º imán a su retorno definitivo, inshallah. De acuerdo a los santos imames, cualquier intento de restablecer el orden políticamente está inevitablemente condenado al fracaso, ya que cualquier poder temporal es opresivo y usurpador. Hay una expresión recurrente de los santos imames de la casa profética, salawatullah alayhim ajmain, que dice: Inna kula rajatin turfau qabla qiyamul qaim fasahibbuha tagut. Cualquier bandera alzada antes del retorno del Qaim pertenece a un tagut. Tagut es ídolo, demonio, un soberano injusto. En este caso pertenece a un rebelde contra la orden divina. Este tipo de declaraciones en la doctrina del corpus inicial del chimo imamí invita a los fieles seguidores a adoptar una actitud y una postura apolítica y quietista, totalmente, ya que está lejana aquella idea que reduce la existencia de los imames a los papeles políticos e ideológicos. Para concluir esta primera parte de la existencia del imán, en la que vemos un apoliticismo radical en la historia inicial chií, los santos imames dejaron claramente directivas a sus fieles seguidores de que la era de la interacción entre el poder espiritual y el poder temporal, como ocurrió en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, había llegado a su fin, y que la Dinul Haq, es decir, la religión verdadera, la doctrina esotérica, y la Siyasat Dunya, es decir, la política del mundo, el poder temporal, se habían vuelto irreconciliables, como dos polos irreconciliables para siempre, es decir, hasta el Akhirul Zaman, hasta el fin de los tiempos. Ya que la ciudad ideal administrada por un impecable es irrealizable hasta el retorno del Qaim, del resurrector. Por lo tanto, lo político que conduce a la desviación y a la perdición debe abandonarse para conservar y salvaguardar la tradición espiritual del chimo duodecimano. Inshallah, continuaremos en nuestra próxima capítulo con respecto a la ciencia sagrada de los Ahlul Bayt salawatullah alayhim ajmain. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi.